Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Mi nombre es Tania y vamos a ver cómo se hace el proceso del cálculo anual en Compact y Nóminas y en Personia. Muy bien, entonces comenzamos. Aquí la idea pues es tal cual que puedan identificar cómo realizar el proceso del cálculo anual en Nóminas y en Personia. En el temario tenemos que vamos a ver un pequeño breve marco legal, la preparación del cálculo anual, el proceso del cálculo anual en Compact y Nóminas, las claves agrupadoras SAT para reflejar el resultado del cálculo anual, proceso del cálculo anual en Compact y Personia. Muy bien, en el marco legal tenemos lo siguiente. Es una disposición prevista en la Ley del Impuesto sobre la Renta que obliga a los empleadores a realizar el proceso anual, que son los ingresos menos deducciones anuales y comparativa de pagos provisionales contra el ISR anual causado. El pago del ISR que realizó un empleado cada periodo es un pago provisional, es decir, que fue a cuenta del pago de impuesto que se calcula y se realiza en un ejercicio fiscal, siendo entonces un acumulado de lo que se debería pagar. En la fracción 2 del artículo 99 de la Ley de ISR se establece que es una obligación de los empleadores realizar el cálculo anual de los trabajadores. Aquí nos dice, calcular el impuesto anual de las personas que les hubieren prestado servicios subordinados en los términos del artículo 97 de esta ley. El escenario en donde el patrón o el empleador no hará el cálculo del impuesto anual cuando los trabajadores hayan iniciado prestaciones con posterioridad al 1 de enero o dejado de laborar antes del 1 de diciembre. En este caso, no le corresponde a ustedes como empleadores o como empresa, patrón, darle el cálculo anual, que lo calculen ustedes. Ingresos mayores a 400,000 pesos, es decir, que el empleado tiene un ingreso mayor a 400,000 anuales. Y el otro, que el empleado comunique por escrito al retenedor que presentará su declaración anual. Igual aquí anexo un link en el cual ustedes pueden consultar más detalle sobre esta información. El cálculo anual se realiza de la misma manera que el cálculo de impuesto del periodo, solo ahora que se utilizan las tablas anuales. El 27 de diciembre del 2022 se publicó el Diario Oficial de la Federación, el anexo 8 de la RMF, que contiene las tarifas de ISR aplicables a partir del 1 de enero del 2023. Dentro de estas tarifas se incluye la tarifa de ISR anual que aplica para el cálculo anual del 2025. Puedes consultar el anexo 8 de la RMF haciendo clic aquí, les anexo este link. Muy bien, entonces podemos concluir lo siguiente. Tengo estos escenarios en los cuales vamos a poder observar o puede ser de funcionalidad para saber si a los empleados les corresponde que a nosotros les hagamos el cálculo anual o no. En este caso tengo este ejemplo. Un empleado empezó a trabajar en nuestra empresa el 10 de diciembre del 2025 y si observamos no tiene ninguna fecha de baja y su ingreso anual es de 300,000 pesos. En este caso, el empleado no avisó por escrito que quiere hacer el cálculo anual él. Entonces nosotros como empresa sí le corresponde que le hagamos el cálculo anual. Acá tenemos otro escenario. Un empleado empezó a laborar el 3 de enero del 2025. No tiene ninguna fecha de baja y sus ingresos anuales son de 350,000 pesos.
Tampoco dijo por escrito que quería que él hacer su cálculo anual. Entonces, en este caso, no le corresponde a ustedes como empresa hacerle el cálculo anual. ¿Por qué? Porque empezó a laborar el 3 de enero, que en las reglas anteriores les decía que si se ponía a trabajar después del 1 de enero, ahí ya no les corresponde a ustedes. Otro escenario. El 15 de octubre del 2019 fue cuando ingresó a la empresa. Tuvo una baja el 25 de noviembre del 2025. Sus ingresos son de 250,000 pesos anuales y tampoco dijo por escrito que quería hacer el cálculo anual. En este caso, no les corresponde hacer el cálculo anual porque tiene una baja en esta fecha. Otro escenario, el 20 de marzo del 2018 empezó a laborar en la empresa. No tiene fecha de baja, su ingreso anual es de 350,000 pesos y avisó por escrito que él sí quería hacer el cálculo anual. Entonces, en este caso, a ustedes no les corresponde hacerlo. Este último caso, el 1 de junio del 2012, el empleado empezó a laborar. No tiene fecha de baja, su ingreso anual es de 450,000 pesos y no avisó por escrito. En este caso a ustedes no les corresponde porque ya tiene más de lo del límite que se tiene de 400,000, entonces por eso no les corresponde. El artículo 97 de la LISR nos indica que la diferencia que resulte a cargo del contribuyente en los términos de este artículo se enterará ante las oficinas autorizadas a más tardar en el mes de febrero, siguiente del año de calendario de que se trate. La diferencia que resulte a favor del contribuyente deberá compensarse con la retención del mes de diciembre y las retenciones sucesivas, a más tardar dentro del año de calendario posterior. El contribuyente podrá solicitar a las autoridades fiscales la devolución de las cantidades no compensadas en los términos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. Muy bien, vamos a ver cómo hacer la preparación del cálculo anual dentro de Compact y Nóminas. Entre esta preparación debemos de validar que tengamos actualizadas las tablas de ISR anuales, el tablero fiscal, la reconstrucción de acumulados y determinar e identificar cuál será el último periodo del ejercicio. Vamos viendo estos puntos. En Compact y Nóminas se actualiza en línea las tablas de salario mínimo, del UMA, del UMI, de las tablas de ISR. Para poder consultar que tenemos las tablas actualizadas, debemos ingresar en el menú Tablas, Tablas de ISR vigentes y ahí consultar información. Entonces abrimos el sistema, aquí dentro del menú de Tablas, Tablas de ISR vigentes y aquí nos vamos a la pestaña de ISR subsidio anual, ya que para el cálculo anual se utilizan estas tablas. Como comentaba unas diapositivas anteriores, estas tablas están actualizadas, aunque aparezca el 1 de enero del 2023. Estas tablas son las últimas que salieron y pues estas son las que deberían de ustedes tener en su sistema para que puedan hacer un correcto cálculo anual. En el tablero fiscal nos sirve para validar que la base grabada total de los XML de nómina que reportaste al SAT coincida con la base grabada total que tienen tus conceptos de nóminas. Para poder ingresar al tablero fiscal, debemos de ingresar en el menú Archivo, Tablero Fiscal. Desde aquí, nosotros vamos a poder consultar unos reportes que nos permite validar o aquí nos comenta, nos proporciona una serie de reportes con los cuales podrá simular el cálculo anual de los sueldos y salarios basado en la información contenida en los FDIs de nómina. Vamos a hacer el ejemplo.
Aquí en mi programa de nóminas, ingresamos al menú Archivo, Tablero Fiscal y la primer ventana que nos aparece es la siguiente. Si ustedes llegaran a tener, por ejemplo, varias empresas con el mismo RFC, simplemente seleccionan la empresa que ustedes necesiten o si son varias empresas con el mismo RFC, pueden seleccionarla sin problema alguno. Ya aquí en su listado selecciona la empresa y aquí nos está indicando que seleccionemos de qué ejercicio queremos hacer la validación, de qué mes a qué mes y vamos a presionar en donde dice cargar recibos de Compact y nóminas. Aquí lo que está haciendo el sistema es detectar todos los sobrerecibos que hemos emitido en nuestro programa. Y posterior tenemos esta otra opción que dice obtener información de los XML de nómina. Ustedes previamente tuvieron que haber descargado los XML del portal del SAT. ¿Esto para qué? Para que podamos hacer uso de esta herramienta, necesitamos que ustedes carguen los XML que descargaron previamente en el portal del SAT para que podamos hacer una diferencia, comparar si lo que realmente tenemos en nuestro sistema de nóminas es lo que tenemos realmente en el portal del SAT. Ya que hicimos el cargado, podemos ir a esta ventana que dice anual, sueldos y salarios. Y en esta ventana vamos a poder observar, por ejemplo, aquí en esta opción, suma de base grabado de XML. Entonces, detecta todo lo que se tenía grabado en agosto, septiembre, octubre o todo lo que yo descargué del SAT y lo compara, si observan, con otro color en lo que yo realmente tengo en mi programa de nóminas. Aquí cargué unos XML de prueba, entonces por eso aquí hay diferencias, pero así ustedes pueden observar y decir, oye, ¿por qué en el SAT me aparece que en enero tengo un acumulado, pero en nóminas no aparece? En este caso pudiera ser que a lo mejor ustedes trabajaron en otro programa y a mediados de a mediados de año trabajaron con nóminas. Entonces, pues a lo mejor por eso no tienen esa información en su sistema. Y así pueden ir observando las diferentes ventanas y comparar qué es lo que se tiene en XML del SAT y lo que tienen en nóminas. Estos reportes los pueden exportar a Excel para poder trabajar con ellos y consultar información. Dentro de estos pasos tenemos la utilería de reconstrucción de acumulados que se encuentra en el menú Herramientas, Utilerías y se recomienda ejecutar cuando la suma de los acumulados no coincide, se modificó la asignación de acumulados de algún concepto, solo cuando el concepto tenga importes acumulados. Esta utilería más que nada nos sirve para que, por ejemplo, ustedes hicieron un cálculo de la nómina y, no sé, necesitaban cancelar algún sobrerecibo. Entonces, cancelaron el sobrerecibo, se regresaron a un periodo anterior, modificaron la nómina y volvieron a timbrar. Entonces, ya ven que cuando hacen este tipo de modificaciones, pues ya el sistema tal cual no te permite calcular. Entonces, con esta utilería te recalcula los acumulados, que ahorita vamos a ver dónde se encuentran, para que todos estos acumulados estén correctamente de todo el año. Para poder hacer esta utilería, ingresamos desde el menú Herramientas, Utilerías, Reconstrucción de acumulados. Antes de hacer esta utilería, se recomienda hacer un respaldo, entonces lo que deberían de hacer tal cual es ingresar archivo, respaldar, respaldan la empresa y ahora sí, en utilerías, reconstrucción de acumulados. Y ya lo único que tienen que hacer es seleccionar el mes de enero, que es el inicio del año, y en este caso el 2025. Y ya simplemente presionamos en ejecutar y nos dice que la reconstrucción de acumulados ha finalizado.
Y por último, tenemos que identificar cuál es el último periodo del ejercicio. Esto nos sirve para que pueda hacerse el cálculo anual de forma correcta. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros tenemos especificado en nuestros periodos que el periodo 51 tiene fin de ejercicio, entonces no te va a tomar esta semana y para el cálculo anual va a estar incorrecto. Miren, vamos a ver esto en el sistema. Para poder ingresar es desde el menú Catálogos, Periodo, y aquí vamos a seleccionar el periodo que utilicemos. En este caso es el quincenal y voy a seleccionar el año 2025. Si observan, aparece un pequeño calendario en la parte de abajo y todos los periodos que se tienen en el año. Si yo me voy al lado derecho y voy seleccionando de un periodo a otro, puedo observar que las flechitas en esta ventana van cambiando. Si me posiciono, por ejemplo, en el número 1, me dice que es un inicio de mes, un inicio de bimestre y un inicio de ejercicio. Entonces, así cada uno de los periodos se van cambiando, va indicando si es un inicio de mes o de bimestre o inicio o fin de año. Estas flechitas nos permite cambiarlas. Hay situaciones que a lo mejor se cambiaron o se modificaron los periodos y entonces si estas flechitas estuvieran incorrectas, entonces no te va a tomar la fecha que queremos para el cálculo anual. Entonces tienen que ingresar, revisar que, por ejemplo, su periodo 24 sí está marcada como fin de mes, fin de bimestre y fin de ejercicio para que cuando se haga el cálculo anual, pues sí detecte desde el 1 de enero hasta el último día de diciembre. Una vez que calculaste la nómina, los acumulados que se consideran para determinar la base gravada anual son el ISR base gravada, el ISR base gravada artículo 142, ISR percepciones especiales grabadas, ISR liquidación grabado. Estos acumulados son los que se utilizan para poder hacer el cálculo anual. Ya ven que les comentaba que cada nómina tras nómina se acumulan en acumulados lo que vas haciendo en el sueldo, que vas calculando en los bonos. Entonces se acumulan en estos acumulados. Estos cuatro que menciono son los que se utilizan para el cálculo anual. Entonces, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Por ejemplo, si ustedes modificaron algún concepto manualmente, que a lo mejor crearon uno nuevo o configuraron algún concepto del sistema, entonces, pues para cerciorarse, por ejemplo, aquí en el catálogo de concepto, voy a ingresar a uno de los que les muestro, que es el de sueldo. Aquí en el de sueldo me voy a ir a la pestaña de importe 1 y aquí tiene en esta casilla el acumulado para poder nómina tras nómina, empleado por empleado, guardar lo que se va haciendo en el cálculo para que al finalizar ya puedas tomar en el cálculo anual esta información. Y dentro del sistema tenemos un reporte en el cual podemos ingresar desde el menú Reportes, ISR y ETU, conceptos por tipo de acumulados. Y en este podemos nosotros consultar cuáles conceptos se van a utilizar o se van a tomar en cuenta, por ejemplo, para el ISR base grabada, el ISR percepciones especiales grabadas, ISR liquidación grabado, ISR base grabada, artículo 142. Lo voy a ejecutar aquí en el programa, tal cual en reportes, ISR IETU, y es el de conceptos por tipo de acumulados. Presionamos aceptar y ya lo único que ustedes tendrían que hacer es revisar cuál es el que va a tomarse para el cálculo, que en este caso es el de ISR base grabada. Entonces, ya ustedes tal cual tendrían que ir revisando
ISR base grabada. Y ya nos dice el concepto de sueldo, séptimo día, vacaciones a tiempo, despensa, fondo de ahorro, utilizan la base grabada. Entonces todo lo que calcularon nómina tras nómina se va a ir acumulando. Y así con los demás conceptos. Muy bien, vamos a hacer el cálculo anual en nóminas. Tenemos la siguiente información. En diciembre, si generamos el cálculo anual, solo se puede realizar el cálculo anual cuando se encuentre en el periodo de diciembre y se puede hacer las veces que se requiera. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si, por ejemplo, yo estoy en mi empresa en el periodo 24 quincenal, que es del 16 de diciembre del 2025 al 31 de diciembre, puedo ingresar al proceso, calcular la nómina, de calcular el cálculo anual y volverlo a volver a hacer sin problema alguno. También si me encuentro, por ejemplo, en el periodo 23, puedo ejecutar el cálculo anual y después ingresar cuando ya autorice el periodo 23, ingresar al periodo 24 y también volver a hacer el cálculo anual. ¿Por qué nos permite hacer esto? Esto nos permite hacerlo porque si, por ejemplo, yo hago el cálculo anual en el periodo 23, el sistema está haciendo un estimado, una simulación de lo que se está calculando en el periodo 24, ya que todavía no lo autorizamos. Entonces, cuando tú hagas el periodo 23, el sistema hace una simulación. Por eso se recomienda que si lo hacen en diciembre, vuelvan a ingresar, si ya autorizaron el periodo 23, ingresen al 24 y simplemente ingresan al proceso, cálculo anual y lo vuelven a generar por si hay algún cambio, que a lo mejor hicieron alguna incidencia de un empleado, hubo alguna baja, algún movimiento que se necesite modificar, pues si pase correctamente lo que se grabó o exentó en todo este cálculo anual. Por eso nos permite hacerlo. Y si lo ejecutan desde enero a noviembre del siguiente ejercicio, es decir, del 2026, en los meses de enero a noviembre solo se puede hacer una vez. ¿Por qué? Porque se supone que cuando ya nosotros autorizamos el periodo 24 y ya estamos en el primero del 2026, pues se supone que ya no vamos a hacer ninguna modificación en todo el año. Entonces, pues ya no es necesario volverlo a calcular. Por eso nada más nos permite hacerlo una vez. Y pues si se dan cuenta, ya no sería una simulación, ya sería en base a lo que se tiene calculado en el programa. Para poder ingresar al cálculo anual, simplemente ingresamos desde el menú Procesos, Cálculo anual en Compact y Nóminas. Aquí está, Procesos, Cálculo anual. Y nos va a mostrar esta opción que dice Detectar y Calcular. Aquí en Detectar y Calcular nos va a mostrar todos los empleados que estamos tomando en cuenta para el cálculo anual y nos va a mostrar tanto empleados del periodo semanal, quincenal, etcétera, todos los periodos nos los va a mostrar aquí. Ya cuando nosotros vamos a aplicar el cálculo anual, se presiona aquí. Si no quieren que se calcule aún, o sea, si ustedes nada más ingresaron para ver como qué información les arroja, pero aún no quieren aplicarlo, simplemente presionen en detectar y calcular y cuando quieran cerrar, presionan en cerrar y no guarden cambios, porque si guardan, se los va a calcular ya en la nómina que están. Aquí en el cálculo les va a aparecer diferentes motivos de causa, que es en este ejemplo, por ejemplo, que sobrepasa el límite de 400,000, etcétera, que vamos a ver ahorita. Para las consideraciones del cálculo anual tenemos estas 9 reglas para aplicar los posibles causas del cálculo anual. La primera nos indica lo siguiente. El colaborador tiene fecha de alta o reingreso igual o menor al 1 de enero y baja mayor o igual al 1 de diciembre. Y colaborador tiene ingresos menores o iguales a 400,000 pesos.
Entonces aquí, dentro de las causas, que son estas que les comentaba, tal cual, les aparecería aplica cálculo. Otra de las causas, que es el número 2, el colaborador dado de baja después del 30 de noviembre del ejercicio a calcular. Aquí en esta parte aplicaría cálculo, no obstante colaborador dado de baja. ¿Esto por qué? Porque, por ejemplo, si el colaborador o el empleado se dio de baja el 30 de noviembre, pero un ejemplo, el 1 de diciembre ya empezó a trabajar en otra empresa, entonces cuando ustedes generen el cálculo anual, pues puede que haya desvariaciones porque ya se le está reteniendo ISR en otra empresa. Entonces, más que nada, el sistema te arroja esta advertencia para que tú estés consciente que pues el empleado ya está dado de baja, aunque a ustedes por ley sí les corresponde hacerles el cálculo anual. El número 3 tiene ingresos mayores a 400,000 pesos en el año. Entonces aquí aparecería sobrepasa el límite de 400,000. Colaborador dado de alta o reingreso después del 1 de enero del ejercicio a calcular. Aquí ya les aparecería alta o reingreso dentro del ejercicio. El número 5. Colaborador dado de alta o reingreso después del 1 de enero del ejercicio a calcular y con ingresos mayores a 400,000 pesos en el año. Aquí ya nos diría alto reingreso dentro del ejercicio y más de 400,000 pesos. El número 6. Colaborador dado de baja antes del 1 de diciembre del ejercicio a calcular. Y aquí nos diría dado de baja antes del 1 de diciembre. El número 7. Colaborador dado de baja antes del 1 de diciembre del ejercicio a calcular y con ingresos mayores a 400,000 pesos en el año. Y nos diría dado de baja antes del 1 de diciembre y más de 400,000. El número 8. Colaborador decide presentar su declaración anual él mismo. Entonces aquí ya nos diría que el colaborador solicitó no hacer el cálculo anual. Y el 9. El usuario decide si se considera o no el cálculo anual a los empleados que no tuvieron retenciones en el ejercicio. Aquí aparecería el colaborador no tuvo retención de ISR dentro del ejercicio. ¿Esto por qué? Porque ya ven que hay empleados que tienen el salario mínimo y cuando ganan el salario mínimo no se les debe de retener ISR periodo tras periodo, pero no se tiene nada por escrito, nada declarado que no se le deba de retener ISR anualmente. Entonces, en esta situación, por ejemplo, cuando ustedes hacen el cálculo anual, vamos a tener una casilla que ahorita les voy a mostrar. Esta casilla les va a permitir que ustedes seleccionen si quieren o no hacerles el cálculo anual a estos empleados que ganaron el salario mínimo, porque independientemente de que hubieron retenido el ISR o no, nómina tras nómina, a los empleados se les retiene anualmente. Entonces aquí ustedes pues ya deciden cómo manejar esta parte, que a lo mejor pues llegan a un acuerdo con los empleados o que validen que a lo mejor ellos van a hacer su propio cálculo anual, entonces ya ahí ustedes le habilitarían que pues él solicitó hacer el cálculo anual, que firme y que él haga la declaración o ustedes hacerlo, pero tener en cuenta que les va a retener el ISR en el sobrerecibo. Ahí ya depende con su fiscalista que se validen cómo es que van a manejar esa situación. Y cuando le das en guardar y aplicar es cuando el sistema determina que ya se realizó el cálculo anual, mostrándoles aquí la información. Cuando corresponde impuesto a favor, tal cual aparece como un impuesto a compensar, que es cuando
se le retuvo de más al empleado y le corresponde que el SAT pues le regrese o le compense esta cantidad, se mostrará en importe negativo. Y cuando corresponde un impuesto a cargo, es decir, que hizo falta que el empleado se le retuviera ISR anualmente, entonces el importe será positivo. En la columna de subsidio correspondiente, resta el importe acumulado anual del concepto ajusta el subsidio causado. Al posicionarse en la esquina superior derecha de la columna, podrás ver la información de ayuda. Aquí, por ejemplo, cada una de las columnas nos muestra información con detalle. La columna de impuesto retenido resta el importe acumulado anual en el concepto de reintegro de ISR retenido en exceso. Al posicionarte en la columna superior muestra información. Entonces aquí, en nuestro sistema, si nosotros ingresamos al menú de proceso, cálculo anual, vamos a encontrar, me dice que no he calculado. Primero hay que calcular la nómina. Para que detecte toda la información, muy importante. Y ahora sí, procesos, cálculo anual. Y ya detectar y calcular. Me detecta a mis empleados y como les comentaba, aquí ya me aparecen las cabezas que les mostré hace ratito. Aquí este empleado, por ejemplo, lo di de baja, creo que el 1 de diciembre y por eso me muestra esta advertencia. Este empleado le puse que solicitó no hacer el cálculo anual. ¿Cómo lo hice? Simplemente seleccioné al empleado, le doy doble clic y me lo pone en color gris y ya me cambia la causa a que solicitó no hacer el cálculo anual. Este otro me dice que no puede hacerse el cálculo anual porque sobrepasa el límite de 400,000 pesos. Entonces, en esta situación, por ejemplo, a este empleado que no se le va a hacer el cálculo anual porque sobrepasó los 400,000 pesos y este que solicitó hacerlo manualmente, les pueden mandar las cartas aviso. Para poderlo hacer, presionan en donde dice carta aviso, colocan el lugar de expedición, la fecha de expedición, ejecutan y ya les va a mostrar un Word con los empleados a los cuales no se les va a hacer el cálculo anual para que ya ustedes se les pidan a sus empleados que lo firmen y pues ya tengan documentado de que pues por eso no se hizo el cálculo anual. Tal cual, esta ya se las mandan a sus empleados y ya hacen que las timbren. Y ya aquí les aparecerán las diferentes causas. Aquí ya tal cual aparece el nombre, si tuvo una alta, una baja, un reingreso, los ingresos totales, la base gravada acumulada, la base gravada proyectada, el subsidio, el impuesto anual, el impuesto retenido. Y ya aquí nos aparecería, por ejemplo, si tuvo a cargo o a compensar en el año, impuesto cargo final, impuesto a compensar final, aquí ya nos aparecería. Y como yo ya presioné en guardar y aplicar, ya me aparece el saldo a cargo a compensar. Entonces aquí pues ya ustedes este reporte lo pueden exportar a Excel, simplemente lo exportan y ya les queda como una pequeña bitácora para que puedan consultar, por ejemplo, a cuáles empleados les queda a compensar y a cuáles a lo mejor a retener. Posterior a cuando aplican, guardan y aplican así tal cual el cálculo anual, el sistema ya hace el cálculo agregándoles la información que vamos a ver adelante. Claves agrupadoras SAT para reflejar el resultado del cálculo anual. ¿Qué
clave agrupadora SAT se debe utilizar en el cálculo anual. Si ejecutamos el cálculo anual en el mes de diciembre y sus empleados tuvieron ISR a favor, les va a aparecer esta clave, ISR a compensar OP004 o reintegro de ISR retenido en exceso OP001. Y si es ISR a cargo, les va a aparecer ISR retenido del ejercicio vigente. Si ustedes ejecutaron el cálculo anual en de enero a noviembre del ejercicio posterior, les aparecerán estas claves. ISR a favor, ISR a compensar, OP004 o reintegro de ISR en exceso de ejercicio anterior. Y si es ISR a cargo, les aparecerá ISR retenido del ejercicio anterior. En el concepto OP004 D55 y ISR a compensar, se debe especificar el saldo a favor, el año al que pertenece y el remanente que queda. Así es como va a aparecerles el XML. Entonces, en pocas palabras, cuando yo haga el cálculo anual, voy a ingresar a mi sobrerecibo, por ejemplo a este, y vamos a encontrarnos con el siguiente concepto. Dependiendo si en nuestra bitácora del cálculo anual teníamos ISR a compensar o a retener, es decir, nos van a aparecer los conceptos que les mencioné, estos que están acá atrás, tal cual, ISR a compensar, o si es cargo, ISR retenido del ejercicio vigente, o si lo hicieron de enero a noviembre, les va a aparecer estos, dependiendo la situación. Esto lo hace solito el sistema, no se deben de preocupar ustedes. Lo que sí les comento es lo siguiente. Cuando ustedes tengan empleados que tienen ISR a compensar, como es en este caso, y por ejemplo, en el cálculo anual nos arrojó que teníamos que compensarle un ejemplo, 2,000 pesos o 1,000 pesos, un ejemplo, lo que va a hacer el sistema es que nómina tras nómina se le va a ir haciendo esta compensación. ¿Y cómo lo va a hacer el sistema? Vas a hacer el cálculo normal y lo que se le tenía que retener de ISR, aquí en este caso, por ejemplo, los 519 de este mes, lo que hace el sistema es que lo va a tomar para que se le reste y no se le cancele, o sea que lo vuelve en cero para que no se le reste este ISR en este sobrerecibo y si lo perciba hasta que se consuman los 1,000 pesos. Es decir, si aquí me le está haciendo la resta de 519 y la próxima nómina me le está restando 200 pesos porque le hice un ajuste o trabajó poquitos días o un ejemplo, entonces esos 519 más los 200 pesos serían 719. Y la próxima nómina, si se le restan 300, entonces ya fueron los 1,000 pesos. ¿Me explico? Así se va a ir nómina tras nómina hasta que se acabe lo que se iba a compensar. A diferencia que cuando es a cargo, cuando por ejemplo no se le retuvo de lo que se debería de retener al empleado, como en este caso, los empleados que ganaron el salario mínimo. En este caso, pues les aparecería tal cual el concepto de ISR a compensar, perdón, a cargo, que sería ISR retenido del ejercicio o este. Y ahí en esta situación se les retiene por completo todo el ISR, se les retiene por completo si, por ejemplo, en el cálculo anual dice que se le tenía que retener 2,000 pesos, aquí por completo cuando es de retener, cuando es a cargo, se le retienen los 2,000 pesos, ¿ok? Aquí, pues, en esa parte o en la funcionalidad de las reglas de la ley, así es como se indica. Entonces, también para que estén conscientes y sepan el por qué puede pasarles este concepto
mes tras mes o periodo tras periodo hasta que se agote lo que se debe de ajustar en el cálculo anual. Y el cálculo anual en Compact y nóminas es el mismo procedimiento con los mismos marcos legales que acabamos de ver hace un momento, pero aquí en nóminas pues se hace ingresando en el menú procesos, cálculo anual y ahorita les muestro cómo ingresar. Aquí en Personia ingresamos al menú procesos, cálculo anual. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Seleccionar, por ejemplo, el año en el cual queremos hacer el procedimiento y presionamos en calcular. Y si observan, es la misma estructura que el otro que les mostré, que tal cual tiene las mismas columnas, la misma información. Aquí también aparecen las causas, que por ejemplo, si yo la desmarco, pues ya dice que el colaborador solicitó no hacer el cálculo anual, o si sí. También que acá hay nóminas, cuando ingresan al proceso cálculo anual, tienen la casilla de si quieren o no considerar a los empleados que tienen salario mínimo. Entonces, pueden darle clic aquí si ustedes necesitan más información o detalle de lo que les comentaba de cuando tienen el salario mínimo y no se les retiene ISR. Aquí lo pueden consultar. Pues aquí en Personia también tienen esta casilla que si la quieren o no considerar, lo pueden marcar. Y ya tal cual, si por ejemplo a este empleado no le van a hacer cálculo anual porque él dijo que quería hacerlo, entonces aquí en donde dice más acciones, pueden hacerle cartas aviso, también de igual forma, colocan el lugar de expedición, la fecha, y ya tal cual, la carta de aviso aquí ya está lista para que se la manden al colaborador. Aquí ya lo voy a marcar y tal cual pueden también exportarla a Excel para poder validar esta información. Y ya para aplicarlo simplemente presionan en guardar y ya cuando guardan se aplican los cambios en nuestro periodo para que ya aparezca como les comentaba, tal cual. En la nómina, por ejemplo, vamos a seleccionar el semanal. Déjenme ver este. Un momento. A ver. Aquí está. Por ejemplo, estos empleados ya les hice el cálculo anual y también les aparecen los conceptos que les dije de ISR a compensar. Aquí veo unas preguntas que me están haciendo. Me comentan qué se tiene que hacer, como cuando, por ejemplo, eh, empecé a trabajar con paquinóminas en otro mes, por ejemplo, en junio, y pues les voy a hacer cálculo anual. Ok, lo que tendrían que hacer directamente en Compaquinóminas es que ingresen, por ejemplo, al sobrerecibo del empleado en la pestaña de acumulados y aquí en esta pestaña ustedes pueden colocar lo que se tiene de acumulado que no tienen registrado en el sistema. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si observamos a este empleado, yo le empecé a calcular desde el mes 8 de agosto, pero
por ejemplo, no tiene ningún cálculo en mes de enero, febrero, porque hice una prueba y pues no lo había hecho aquí en el programa, un ejemplo. Entonces, lo que ustedes tendrían que hacer es colocar aquí en esta columna de importe inicial del ejercicio todo lo que tienen acumulado desde el periodo 1, perdón, desde el mes 1 hasta el mes 7, un ejemplo. Entonces ya ustedes revisarían y ya pues tal cual, pues eran 800,000. Entonces esos 800,000 se van a sumar de estos 800,000 que se supone que tienes estos meses, más todo lo que tienen en estos meses que ya tienen registrados en los sistemas. Esto lo tienen que hacer empleado por empleado y con que lo hagan en este periodo ya se acumula, se va guardando el acumulado y ya se registra aquí la información. Entonces ya tendrán que ir revisando, ¿no? Pues por ejemplo, de base grabada desde el mes 1 hasta el mes 7, pues tenía 100,000, un ejemplo. Entonces esos 100,000 ya se van a sumar a todo esto que ya calculé en el año para que cuando hagan el cálculo anual pues ya tenga todos los acumulados de forma correcta. Así lo tendrían que hacer empleado por empleado en una sola ocasión para que sí les acumulen el cálculo anual. Y en Personia para poderlo hacer es el mismo proceso. Aquí en el sobre recibo del empleado le presionan en los tres puntitos y aquí dice acumulados. Y también aquí el importe inicial y también colocan aquí la información. Miren, aquí ya también mostraría los acumulados que se tengan. Y otra duda que veo que me hacen, ¿qué sucede si, por ejemplo, cuando se le hace la retención a cargo al empleado porque es de salario mínimo y no se le retuvo todo el año y pues excede la percepción que se tiene que hacer? Ok, pues aquí lo que pueden ir haciendo es ir ajustando la retención. Un ejemplo, si al empleado le salió que se le tenía que retener 1,000 pesos y excede lo que se tiene aquí en el total del neto, ejemplo, vamos a ingresar con este. Y aquí en vez de a compensar le aparecería retener y le dice, y aparece que se le tiene que retener 5,000 pesos, un ejemplo, y excede, dejando casi en cero el neto del sobre recibo, lo que ustedes tendrían que hacer aquí, obviamente en el de ISR a retener de cargo, ingresar y en donde dice el importe total, pues ya colocarían a lo mejor si llegan a un acuerdo con el empleado de que cada quincena retenerle 200 pesos, un ejemplo, tendrían que hacer el ajuste manualmente para que en vez de retenerse los 5,000 pesos que se le tenía que retener, nada más se le retenga 200. Cuando hagan el cálculo, autoricen y la próxima nómina ya les va a ir haciendo esta retención ajustando, es decir, el propio sistema va a saber que ya no se les tiene que retener los 5,000, sino que se le tienen que retener 4,800. Y entonces en ese otro sobre recibo ingresan y esos 4,800 que aparece, le dan doble clic y lo manipulan manualmente. Pero eso sí lo tienen que hacer manualmente. También lo pueden hacer aquí en Compaqui Personia. Tal cual ingresan y si les aparece retener, pues le dan doble clic y ya lo manipulan. Espero haya sido de su agrado este seminario y pues quedamos atentos cualquier duda o comentario. Que tengan excelente día.